Nuevamente Boric se mete al ojo del huracán, sin ayuda de nadie, tan solo por ese gusto que se le empieza a conocer de hablar de más y de asuntos que no le competen. Fue en la ONU y en una prestigiosa universidad de Estados Unidos donde dio gala de impericia política. Nuevamente, Gabriel Boric hace declaraciones temerarias acerca del desempeño de Nayib Bukele y de Nicolás Maduro, pero incluso contra Venezuela abrió un frente de batalla que era totalmente innecesario. ¿Qué fue lo que dijo el joven presidente que encendió la ira en Venezuela y de los salvadoreños? La reciente visita a los Estados Unidos por parte del presidente de Chile le dio la oportunidad de ganarse algunas animadversiones más, gracias a sus opiniones inapropiadas e imprudentes, y lo mejor de todo, en asuntos que, en verdad, no le competen. Por ejemplo, las opiniones que emitió en la Universidad de Columbia mientras participaba en el Foro de Líderes Mundiales, en donde su tema de exposición se tituló Las nuevas políticas chilenas y su implicación regional. Ahí, una estudiante mexicana le preguntó cuál era su opinión respecto a que, mientras a la ciudadanía le importaban los temas cruciales como la corrupción y la inseguridad, cómo la izquierda en Latinoamérica podría desligarse de la ideología para atender estas cuestiones. Fue entonces que el presidente chileno comenzó a enrollarse con una idea que, en principio, no tenía relación, respondiendo lo siguiente: me parece que hay algunos avances civilizatorios que debemos defender, y yo he estado viendo con preocupación que hay una ola de cosas cuestionables, o que se están poniendo bajo ataque, que son verdaderamente importantes. No importa si eres de extrema izquierda o extrema derecha, esos son mandatos civilizatorios. Por ejemplo, el respeto a los derechos humanos. Estos no deben de tener un doble estándar. Entonces, realmente me enoja cuando eres de izquierda y condenas la violación de derechos humanos en, no sé, Yemen o El Salvador, pero no puedes hablar de Venezuela o de Nicaragua. Según recordó, la derecha reprimió a la gente en Chile, violando derechos humanos a causa de las movilizaciones por el descontento social. Pero así como la derecha comete este tipo de violaciones, también la izquierda las comete, y entonces hizo alusión al gobierno venezolano. Su apreciación es que desde la izquierda también se deben de criticar las violaciones de los derechos humanos, aunque a él le decían que no se habla de nuestros amigos, comentó. Luego prosiguió afirmando que eso está completamente mal. Su intervención en el mencionado foro de líderes en referencia a este tema lo concluyó diciendo esto: no se puede condenar solo lo que hacen los estados o lo que hace Estados Unidos en el exterior o cualquier ejemplo, si no puedes ver lo que están haciendo tus amigos o las personas que crees que son tus amigos. Es de llamar la atención que cuando hay una serie de situaciones preocupantes en el mundo y Latinoamérica, cuando toca enfrentar problemas como el crimen organizado, la inflación, la abismal desigualdad social, el intervencionismo gringo, que representa una creciente amenaza, Boric centra su atención en temas de derechos humanos en otros países que no son el suyo. Pero además en contextos polémicos que no se pueden evaluar a la ligera y desde afuera, emitiendo no un punto de vista, sino una sentencia de condena. Por ejemplo, con relación a Nayib Bukele, quien tomó una estrategia frontal y activa en contra de la delincuencia. Al respecto, Boric no ha perdido la oportunidad de hablar sobre la manera como el presidente salvadoreño abordó el grave problema de la inseguridad, siendo que, sin duda, desconoce los antecedentes de la situación y todo lo que sucedió antes de que Bukele tomara la iniciativa de actuar de manera tan contundente. Y sin duda, el presidente chileno también omite el detalle de que el pueblo salvadoreño agradece a su presidente haber asumido el control del país después de décadas en las que la delincuencia se adueñó de las calles y obligó a la gente a emigrar y desató una terrible tragedia humana. Lo mismo ocurre con sus opiniones respecto a Venezuela. Se expresa de la situación omitiendo asuntos tan trascendentes como el hecho de que Estados Unidos y sus aliados impusieron sanciones infames en contra de la economía del país.
y se les incautaron los activos en bancos para presionar la caída del gobierno a causa de la desesperación y el empobrecimiento de los ciudadanos. Es de llamar la atención que, a pesar de representar un gobierno de izquierda en sus apreciaciones, se ocupe más de aventurar declaraciones polémicas en lugar de criticar las políticas de intervención del poder del norte, que ha generado la desigualdad, la violencia y ha propiciado la corrupción. Por ello, tampoco se entiende cuál era el propósito de aprovechar su intervención en la ONU para referirse a Venezuela, haciendo una especie de denuncia por la crisis política, pero sobre todo deslizando una queja por tener que atender a los refugiados que se han visto obligados a salir de su país. Esto fue lo que dijo Boric en la ONU acerca de los refugiados venezolanos. En otra dimensión, la crisis humanitaria en Venezuela, producto de su ya prolongada crisis política, ha generado un flujo migratorio que es inédito en nuestra región y en nuestro país, poniendo una presión tremenda sobre nuestras instituciones y nuestra sociedad. Resulta algo irónico que en un momento hable sobre la importancia de los derechos humanos y a los 3 párrafos se refiere en términos tan ambiguos como deslizando una acusación por la situación de los refugiados venezolanos en Chile. Ahí parece no preocuparle los derechos humanos de esas personas. Pero además ya ha provocado reacciones en el país caribeño, por lo que el diputado Diosdado Cabello, el segundo hombre al frente del gobierno venezolano, reclamó que el presidente de Chile fue a hablar pendejadas ante los líderes del mundo reunidos en Nueva York. El venezolano acusó que Boric fue a hablar mal de Venezuela, mientras que la situación de su país no es la mejor, expresándose de esta manera: teniendo tantos problemas, una deuda histórica con los mapuches, y él lo que hace es salir a perseguirlos. Bien ridículo queda. Y es que no solamente están estas acusaciones de parte del diputado Cabello, sino que en verdad la situación en Chile no se comprende, en especial a mediano plazo, pues mientras su presidente insiste en el asunto de modificar el marco legal, la gente en el país no es que perciba que algo ha cambiado para bien. Boric cada vez provoca más desconcierto, con esos discursos que más bien parece que van enfocados a dar la razón a los Estados Unidos de meter sus narices en donde no ven que sus intereses marchen y en contra de quienes reivindican su soberanía, y mientras más independencia demuestran, más intenso es el ataque. Incluso dentro de la coalición de partidos que impulsaron la campaña de Boric para llegar al poder en Chile, comienza a haber fracturas, como sucede con el Partido Comunista, que no comparte sus expresiones y tampoco está consiguiendo congratularse con aquellos que votaron por él, pues la opción que representa no acaba de cuajar y la gente cada día demanda más algún buen resultado. Boric no puede presumir como acierto el haber conseguido reunir a la mayoría de los chilenos que salieron a expresarse en masa en contra de su gran iniciativa, que fue el referendo para modificar la Constitución, el cual recibió un rotundo rechazo. ¿Cómo pretende ahora cambiar las cosas si no tiene el instrumento legal con el que pensaba hacerlo? Frente a todas las amenazas que se ciernen sobre el mundo, que quedaron sobradamente expuestas en la 77 Asamblea General de la ONU, la única gran oportunidad para Latinoamérica es estar más unida que nunca. La impericia de Boric abre brechas donde no existían y cierra puertas que deberían permanecer abiertas. Quizá recordar una frase de Sigmund Freud venga al caso: uno es dueño de lo